El 19 de octubre de 1942, a las 23:45 horas, las aguas del Cabo Esperanza permanecían oscuras y en silencio. El teniente Robert Lynch, agazapado tras el timón de la PT-48, observaba 3 barcazas Daihatsu japonesas cortando las aguas negras. Lynch tenía 26 años, 14 patrullas nocturnas a sus espaldas, pero aún ninguna destrucción confirmada. Las barcazas que avanzaban frente a él transportaban 60 soldados y cajones de munición con destino a Guadalcanal. Cada una llevaba montada una ametralladora pesada tipo 92 y blindaje de acero lo suficientemente grueso como para detener fuego de rifle. La PT-48 portaba 4 torpedos Mark 8, cada uno pesando más de 900 kilogramos con una cabeza explosiva de 211 kilogramos de TNT. Armas poderosas, pero inútiles esa noche. Los torpedos solo podían funcionar a una profundidad mínima de 3 metros. Las barcazas apenas calaban 1,5 metros. Si Lynch disparaba, las armas pasarían silenciosamente bajo los objetivos y estallarían en algún lugar lejano en la oscuridad. Para octubre de 1942, el Escuadrón 3 de lanchas torpederas motorizadas ya había pagado un alto precio en las aguas alrededor de Guadalcanal. 6 lanchas PT perdidas, 17 marineros muertos. El patrón nunca cambiaba. Las lanchas PT detectaban convoyes de barcazas japonesas, lanzaban torpedos, fallaban y luego soportaban una tormenta de fuego de respuesta. Algunas lanchas escapaban, otras ardían sobre el agua. Las ametralladoras gemelas Browning, calibre 50 de la PT-48, podían disparar 850 proyectiles por minuto. Contra embarcaciones de madera eran devastadoras. Contra barcazas Daihatsu blindadas eran prácticamente inútiles. Los proyectiles rebotaban sin efecto contra el blindaje de acero, mientras las barcazas seguían avanzando. Noche tras noche, las fuerzas japonesas realizaban misiones de suministro por el estrecho canal que los estadounidenses llamaban la ranura. Destructores veloces entregaban tropas y municiones en operaciones apodadas el Expreso de Tokio. Cuando los aviones estadounidenses hicieron demasiado peligrosas las incursiones de destructores, los japoneses cambiaron a barcazas, más lentas, más pequeñas, más difíciles de detectar y casi inmunes a los torpedos de las lanchas PT. En la base PT de Tulagi, los comandantes crecían desesperados. Las tripulaciones comenzaron a improvisar. Algunas lanchas montaron cañones antitanque M3 del ejército de 37 milímetros de un solo disparo en sus proas, ruedas removidas y amarradas a tablones de madera. Un disparo, luego recarga manual. Incluso la PT-109, comandada por John F. Kennedy, probó la instalación. El cañón disparaba, pero recargar bajo fuego de ametralladora japonesa resultaba casi imposible. El problema real era matemática simple. Una sola barcaza Daihatsu podía transportar 60 soldados u 8 toneladas de suministros. Los japoneses enviaban entre 20 y 30 barcazas pasando Guadalcanal cada noche. Para interrumpir esa línea de suministro, las lanchas PT necesitaban armas capaces de destruir varias barcazas en una sola patrulla. 5 kilómetros tierra adentro desde Lunga Point se encontraba el campo Henderson. Capturado por los marines estadounidenses el 7 de agosto, el aeródromo se había convertido en un cementerio para octubre. Aviones destrozados cubrían la pista después de constantes bombardeos japoneses. Entre los escombros yacían cazas Bell P-39 Airacobra dañados, aviones extraños con motores montados detrás del piloto. Ese diseño inusual dejaba espacio en el morro para un arma devastadora. Un cañón automático Oldsmobile, M4 de 37 milímetros disparando a través del cubo de la hélice. El cañón podía disparar 150 proyectiles por minuto desde un cargador de 30 proyectiles a casi 600 metros por segundo. Proyectiles de alto explosivo, munición perforante de blindaje,
suficiente potencia de fuego para destrozar blindaje ligero. Y en algún lugar entre los Airacobra destrozados en el campo Henderson, yacía la solución inesperada al problema de las barcazas que el teniente Robert Lynch y cada tripulación de lanchas PT en las Islas Salomón habían estado enfrentando. De vuelta en el campo Henderson, los restos de casas Bell P-39 Airacobra yacían dispersos sobre el coral. Motores agarrotados, alas arrancadas, fuselajes rotos, pero los cañones permanecían intactos. Sistemas de retroceso hidráulico, mecanismos de alimentación y cañones sin tocar. El 20 de octubre, el teniente Robert Lynch recorrió el campo al amanecer y contó 23 Airacobra destrozados. Los mecánicos ya habían despojado radios e instrumentos, pero nadie había tocado las armas. Eran armas de avión. Las lanchas PET no tenían montajes para ellas, ninguna doctrina, ninguna aprobación oficial para siquiera intentarlo. Un caza yacía con el morro enterrado en el coral. Un cañón de 37 milímetros sobresaliendo del cubo de la hélice, como un dedo de acero. Lynch hizo los cálculos al instante. 150 proyectiles por minuto. Un cargador de 30 proyectiles. Fuego completamente automático. Luego miró hacia el agua donde la PET-48 esperaba en el muelle. 3 de sus mecánicos lo observaban. Ya sabían lo que estaba pensando. A las 14:00 horas, Lynch se acercó al comandante del Escuadrón 3, Alan Calvert. No hubo formularios, ni solicitudes de suministro, solo una idea desesperada. A las 16:34 horas, tripulaciones de PET peinaban el campo Henderson con sopletes y llaves inglesas, corriendo contra la puesta del sol. El cañón Oldsmobile M4 pesaba 97 kilogramos, con sistemas de retroceso y alimentación casi 127 kilogramos. La PT-48, una lancha torpedera de madera. Elco de 24 metros, nunca había sido diseñada para transportar algo así. Su cubierta era de contrachapado sobre marcos de roble, diseñada para ametralladoras calibre 50, no para un cañón automático pesado disparando proyectiles de avión. El sargento técnico James Coogan, un armero de aviones que había dado servicio a Airacobra antes de la guerra, dirigió la remoción. El primer despojo había estado sin tocar durante semanas después de un accidente fatal. Coogan se arrastró hacia el morro destrozado y atacó los pernos de montaje con el dado equivocado, lo suficientemente cerca para tiempos de guerra. Remover el cañón significaba desconectar líneas de retroceso, cableado y alimentación de municiones antes de cortar a través del montaje del motor. Cada avión tomaba casi 2 horas. Nada salió sin contratiempos. En un despojo, calor y corrosión habían bloqueado los pernos sólidamente. Sin aceite penetrante disponible, la tripulación los empapó en gasolina de aviación y esperó hasta que los pernos finalmente se aflojaron. A las 17:33 horas, los cañones yacían sobre el coral junto a la pista. Uno tenía un cilindro de retroceso agrietado e inservible. Otro necesitaba reparación menor. El tercero era perfecto. Ahora necesitaban un montaje. El pequeño taller mecánico de Henderson tenía un torno, una prensa taladradora y un equipo de soldadura. El contramaestre maquinista jefe Donald Frey esbozó una solución en 40 minutos. Una placa base de acero atornillada al entramado de cubierta, un pedestal de tubo vertical, un collar rotatorio y un yugo de acero para sostener el cañón, construido completamente con chatarra de tren de aterrizaje de avión. A las 21 horas, el montaje de pedestal rudimentario estaba terminado. Las soldaduras eran toscas y el collar oscilaba ligeramente, pero podía sostener el arma. El cañón y montaje fueron cargados en un camión, transportados a través de Iron Bottom Sound y entregados a la PT-48 esa noche. La tripulación de Lynch perforó la cubierta con un taladro manual de manivela, 30 minutos por agujero. A la 1:15 del 21 de octubre, la placa base estaba atornillada y el cañón elevado a su posición. Elevaba, deprimía y rotaba.
La munición era el problema final. El M4 usaba cargadores en forma de herradura conteniendo 30 proyectiles cada uno, pesando casi 18 kilogramos. La PET-48 no tenía estantes de almacenamiento ni sistema de recarga, así que la tripulación apiló 6 cargadores llenos en la cubierta junto al arma. En combate, un cargador agarraría uno, lo golpearía dentro del cañón y esperaría que el arma improvisada se mantuviera unida cuando el primer disparo se disparara. A las 2 de la mañana del 21 de octubre de 1942, la PT-48 portaba algo que ninguna lancha patrullera torpedera estadounidense había portado antes: un cañón automático de avión. En solo 9 horas, un arma salvada de 37 milímetros de un Bell P-39. A Iracobra destrozado había sido removida de los escombros en el campo Henderson y atornillada en la proa de la embarcación comandada por el teniente Robert Lynch. El arma nunca había sido probada. El montaje nunca había sido sometido a prueba de estrés, y la tripulación no tenía entrenamiento con él. Nada de eso importaba. Las barcazas japonesas estaban transportando suministros esa noche. A las 22:00 horas, la PT-48 salió de Tulagi junto a otras 3 lanchas del escuadrón, 3 de lanchas torpederas motorizadas: PT-40, PT-46 y PT-60. La patrulla se dividió cerca de la isla Savo y el cabo Esperanza. En la proa de la PT-48 estaba el cañón improvisado de 37 milímetros. El artillero Harold Mitchell se ofreció voluntario para operarlo. Había disparado ametralladoras calibre 50 en 12 patrullas, pero nunca había disparado un cañón de avión. Nadie en la lancha lo había hecho. Las instrucciones eran simples: apuntar, apretar el gatillo, cambiar cargadores cuando esté vacío. La noche estaba sin luna y nublada, visibilidad apenas 180 metros. La PT-48 avanzó lentamente con 2 motores a 15 nudos, mientras Mitchell se sentaba detrás del cañón con 6 cargadores pesados apilados a su lado. A las 23:55 horas, el operador de radar detectó 4 contactos de superficie a 3.650 metros. Lynch giró para interceptar. Pronto, las formas de 4 barcazas Daihatsu aparecieron contra el agua oscura, cada una transportando tropas y armada con una ametralladora tipo 92. A 900 metros, la barcaza principal detectó la PT-48 y abrió fuego. Los trazadores se extendieron a través del agua. Lynch mantuvo el rumbo. A 730 metros, Mitchell apretó el gatillo. El cañón de 37 milímetros rugió, su destello de boca iluminando la proa mientras el retroceso golpeaba el arma hacia atrás. El montaje resistió. El cañón cicló a velocidad completa, vaciando 30 proyectiles en 12 segundos. Proyectiles de alto explosivo destrozaron la barcaza principal, perforando el blindaje y detonando dentro del compartimento de tropas. Llamas estallaron mientras soldados saltaban al mar y el buque en llamas se hundía de proa primero. Mitchell golpeó otro cargador y disparó de nuevo mientras la segunda barcaza intentaba alejarse. Lynch cerró la distancia a 550 metros. La siguiente ráfaga desgarró el casco hasta que un proyectil golpeó algo volátil. La barcaza explotó en una explosión violenta que iluminó el cielo nocturno. Las barcazas restantes se dispersaron. La PT-48 persiguió una hacia el sur, mientras Mitchell forzó al arma sobrecalentada a rastrear el objetivo. Proyectiles de ametralladora japonesa golpearon la proa, uno perforando la cubierta a centímetros de él, pero siguió disparando. Los proyectiles marcharon a lo largo del casco hasta que el motor de la barcaza murió, y el buque derivó indefenso mientras las tropas abandonaban el barco. A las 2:20 horas, la lucha había terminado. Mitchell había disparado 90 proyectiles, 3 cargadores. El cañón nunca se atascó. El montaje nunca falló. La cubierta de madera resistió. 2 barcazas destruidas, una deshabilitada, sin bajas estadounidenses.
Lynch transmitió por radio al comandante Alan Calvert en Tulagi con un mensaje corto. El cañón de avión salvado funcionó mejor de lo que nadie había imaginado. A las 3 de esa misma noche, el éxito de la nueva arma se extendió rápidamente a través del escuadrón 3 de lanchas torpederas motorizadas. Cada comandante de lancha P quería un cañón de 37 milímetros en su proa. Pero había un problema. El campo Henderson contenía solo 23 cazas Bell P-39 Airacobra destrozados, mientras el escuadrón operaba 12 lanchas PT. Los números apenas funcionaban. Para el 23 de octubre, 3 lanchas más, PT-44, PT-46 y PT-60, tenían cañones instalados. Equipos de salvamento despojaron a Airacobra adicionales con eficiencia creciente. La primera remoción de cañón había tomado 2 horas. La siguiente tomó 90 minutos, luego 70. Pronto, equipos podían extraer un arma en menos de 1 hora, porque sabían exactamente qué pernos, líneas hidráulicas y conectores eléctricos remover primero. El contramaestre maquinista jefe Donald Fry también mejoró los montajes de pedestal. Después de inspeccionar el montaje original de la PET-48, descubrió que el collar rotatorio se había desgastado mal bajo retroceso. Su solución fue simple: bujes de bronce salvados de conjuntos de ruedas de aviones dañados. Con los bujes instalados, las armas rotaban suavemente incluso durante disparo pesado. La munición rápidamente se convirtió en el verdadero cuello de botella. El cañón M4 usaba cargadores en forma de herradura conteniendo 30 proyectiles cada uno, diseñados para combate aéreo durando solo segundos. Las luchas de lanchas PT contra barcazas podían durar 20 minutos. Durante el primer enfrentamiento, Harold Mitchell disparó 90 proyectiles. Cada lancha portaba 6 cargadores, solo 180 proyectiles. En el campo Henderson, equipos de ordenanza de aviación comenzaron a cargar cargadores las 24 horas. Cada cargador requería 30 proyectiles insertados a mano, tomando aproximadamente 8 minutos. 4 cargadores trabajando turnos de 12 horas podían producir aproximadamente 40 cargadores al día, justo suficiente para apoyar patrullas nocturnas. Los proyectiles de alto explosivo demostraron ser devastadores contra barcazas Daihatsu japonesas. Diseñados para destruir estructuras de aviones, los proyectiles penetraban fácilmente el blindaje delgado de acero de las barcazas. Cada impacto volaba un agujero de casi 30 centímetros de ancho y llenaba el interior con metralla. 2 o 3 impactos podían deshabilitar una barcaza. 5 a 8 podían hundirla. El 24 de octubre, la PT-40 enfrentó 3 barcazas cerca de la bahía de Camimbo. El nuevo cañón destruyó 2 de ellas usando un solo cargador. 30 proyectiles disparados en aproximadamente 20 segundos. Ambos buques estaban ardiendo y hundiéndose en minutos. La tercera escapó en la oscuridad. El arma cambió completamente las tácticas de las lanchas PT. Antes del cañón, las tripulaciones intentaban disparar torpedos desde 730 a 900 metros, pero las armas corrían demasiado profundo para golpear barcazas poco profundas. Con el cañón, las lanchas cerraban a aproximadamente 365 metros y destruían objetivos con fuego directo. El riesgo de ametralladoras japonesas aumentaba, pero los resultados eran inmediatos. Los comandantes japoneses notaron rápidamente. Interceptaciones de radio reportaron lanchas PT armadas con cañones explosivos, llamándolas botes demonios con armas de avión. Barcazas que una vez se movían libremente repentinamente, estaban siendo destruidas antes de poder entregar suministros. Para el 1 de noviembre, 8 lanchas PT en el escuadrón portaban cañones salvados de 37 milímetros. El campo Henderson había sido despojado de casi cada arma utilizable, 21 en total. 17 fueron instaladas en lanchas PT, con 4 mantenidas como repuestos. El mantenimiento se convirtió en el siguiente desafío. El cañón había sido diseñado para aviones apoyados por equipos de tierra,
no pequeñas lanchas de madera operando en agua salada y calor tropical. Para mantener las armas funcionando, el sargento técnico James Coogan se mudó a Tulagi y abrió un pequeño taller de reparación junto al muelle PT. Allí entrenó a artilleros para desarmar, limpiar y reparar los cañones ellos mismos. En semanas, cada lancha PT portando el arma tenía un tripulante capaz de mantenerla. Los resultados eran innegables. Reportes del escuadrón registraron 8 patrullas enfrentando 23 barcazas japonesas, 14 destruidas, 6 dañadas y solo 3 escapando. El cañón improvisado de 37 milímetros se había probado a sí mismo no solo en teoría, sino en estadísticas de combate. El 18 de noviembre de 1942, el comandante del Escuadrón de Lanchas Torpederas Motorizadas del Pacífico Sur envió un reporte confidencial al Buró de Ordenanza en Washington. El despacho describía la instalación improvisada de cañones de avión M4 en lanchas PT alrededor de Guadalcanal e incluía resultados de combate, dibujos técnicos del montaje de pedestal, datos de munición y notas de mantenimiento. La solicitud era simple: aprobar la modificación y equipar oficialmente lanchas PT con un cañón de 37 milímetros. El buró recibió el reporte el 23 de noviembre. Normalmente, tal aprobación tomaría meses de revisión y pruebas, pero los resultados de las Islas Salomón eran imposibles de ignorar. Lanchas PT armadas con los cañones estaban destruyendo barcazas de suministro japonesas a tasas notables. El 7 de diciembre de 1942, exactamente un año después del ataque a Pearl Harbor, el buró autorizó producción de montajes de pedestal estandarizados. Un contratista en Rhode Island recibió orden de producir 100 montajes con un cronograma de entrega de 90 días. El problema era que las lanchas en el Pacífico Sur no podían esperar 3 meses. A mediados de diciembre, el Escuadrón 6 de lanchas torpederas motorizadas llegó a Tulagi con 12 lanchas PT nuevas. Portaban las armas estándar, ametralladoras calibre 50 y cañones, o Oerlikon de 20 milímetros, pero no armas de 37 milímetros. Después de observar al Escuadrón 3 destruir barcazas con cañones de avión salvados, el Escuadrón 6 exigió la misma mejora. Sin embargo, el campo Henderson ya había sido despojado de cada cañón utilizable de cazas Bell, P-39 Airacobra destrozados. La solución vino de Nueva Caledonia. Un envío de carga destinado para reparaciones de aviones P-39 incluía 12 conjuntos de cañón M4 nuevos de fábrica, aún sellados en grasa preservativa. Oficialmente fueron emitidos para mantenimiento de aviones. Extraoficialmente, nunca alcanzaron el campo Henderson. Un PBIA Catalina voló los cañones directamente a Tulagi. Para el 20 de diciembre, el Escuadrón 6 comenzó a instalar las armas frescas de fábrica, usando el montaje de pedestal mejorado. La diferencia entre armas salvadas y nuevas era obvia. Cañones tomados de aviones estrellados frecuentemente tenían cañones desgastados y sistemas de alimentación dañados. Las armas nuevas de Nueva Caledonia funcionaban perfectamente. Para enero de 1943, 24 lanchas PT en las Islas Salomón portaban cañones de 37 milímetros a través de 3 escuadrones. El impacto en las operaciones de suministro japonesas fue dramático. Reportes de combate de enero registraron 37 patrullas PT enfrentando barcazas enemigas, 41 destruidas, 19 dañadas y solo 8 escapando. Las pérdidas de lanchas PT también cayeron marcadamente comparadas con meses anteriores. Las tácticas evolucionaron rápidamente. Lanchas PT comenzaron a atacar en pares. Una lancha cerraba a aproximadamente 365 metros y disparaba el cañón de 37 milímetros, mientras la segunda proporcionaba fuego de cobertura con ametralladoras y preparaba torpedos en caso de que barcos más grandes aparecieran. Las tripulaciones aprendieron a apuntar a motores, tanques de combustible y compartimentos de tropas.
La mayoría de barcazas podían ser destruidas con 60 a 90 proyectiles. Los comandantes japoneses también se adaptaron. Convoyes de barcazas comenzaron a viajar con escoltas de destructores armados con cañones de 127 milímetros. El cañón de 37 milímetros era devastador contra barcazas, pero inefectivo contra buques de guerra fuertemente blindados. Se hicieron solicitudes para armas más pesadas como el cañón Bofors de 40 milímetros, pero esas armas eran demasiado pesadas para lanchas PT sin modificaciones estructurales mayores. En cambio, el Buró de Ordenanza desarrolló munición mejorada. Un nuevo proyectil perforante de blindaje con núcleo de carburo de tungsteno permitió al cañón de 37 milímetros penetrar el blindaje de patrulleras japonesas y cazas submarinos. No era suficiente para desafiar destructores, pero aseguró que las pequeñas lanchas PT de madera permanecieran como una de las armas más peligrosas patrullando las aguas oscuras de las Islas Salomón. En febrero de 1943, un envío limitado de nueva munición perforante de blindaje alcanzó Tulagi, aproximadamente 60 proyectiles por lancha, reservados para objetivos blindados. Mientras tanto, producción de montajes de cañón estandarizados continuaba en Rhode Island. Los primeros 50 montajes de fábrica fueron completados ese mismo mes y enviados al Pacífico en marzo. Para cuando llegaron, tripulaciones de lanchas PT en las Islas Salomón ya habían construido más de 30 montajes improvisados en talleres de campo en el campo Henderson. Las versiones de fábrica eran más fuertes y más precisas, pero desempeñaban el mismo rol que las improvisaciones originales de campo de batalla. En marzo de 1943, el Escuadrón 8 de lanchas torpederas motorizadas se desplegó a Nueva Guinea para apoyar al general Douglas MacArthur. Fuerzas japonesas allí también dependían fuertemente de barcazas para mover tropas a lo largo de la costa. A diferencia de unidades PET anteriores, el Escuadrón 8 llegó con cañones de 37 milímetros ya instalados como equipo estándar, montajes de fábrica, armas M4 nuevas y suministros de munición confiables. Durante los siguientes 3 meses, el escuadrón destruyó más de 60 barcazas japonesas. El arma funcionó en Nueva Guinea exactamente como había funcionado en las Salomón: simple, confiable y mortal. Para junio de 1943, el Buró de Ordenanza aprobó desarrollo de un nuevo cañón naval diseñado específicamente para lanchas PT, el M9 de 37 milímetros. A diferencia del arma de avión adaptada, el M9 fue construido para combate sostenido en el mar. Fabricado por Colt's Patent Firearms Manufacturing Company, pesaba aproximadamente 184 kilogramos y usaba un cañón más largo que aumentaba velocidad de boca a 915 metros por segundo, aproximadamente 50% más rápido que el M4 anterior. La velocidad más alta proporcionaba mejor alcance y penetración de blindaje. Los primeros cañones M9 alcanzaron el Pacífico en octubre de 1943 y fueron instalados en lanchas del Escuadrón 15 de lanchas torpederas motorizadas. Porque el arma nueva era más pesada, ingenieros navales reforzaron las estructuras de cubierta de la lancha con placas de acero bajo el área de montaje de contrachapado. Las modificaciones añadieron aproximadamente 90 kilogramos de soporte estructural, pero permitieron al cañón disparar de manera segura bajo condiciones de combate sostenido. Las pruebas rápidamente revelaron las ventajas. El M9 extendía alcance de disparo efectivo a casi 900 metros, comparado con aproximadamente 550 metros para el M4 anterior. Esa distancia extra permitía a lanchas PT destruir barcazas antes de entrar al alcance efectivo de ametralladoras enemigas. El cañón aún usaba el mismo cargador de herradura de 30 proyectiles, aunque la presión más alta requería carga cuidadosa de munición y estrictas verificaciones de calidad para prevenir fallas de alimentación. Para enero de 1944, el cañón de 37 milímetros se había convertido en equipo estándar de fábrica en lanchas PET nuevas.
Tanto Elco Naval Division en Nueva Jersey como Higgins Industries comenzaron a instalar cañones M9 durante construcción. Lanchas nuevas salían de líneas de producción con montajes reforzados y sistemas de armas completamente integrados. Lo que había comenzado en octubre de 1942 como una improvisación de campo desesperada, usando partes de avión salvadas, se había convertido en doctrina oficial de la Armada menos de 18 meses después. La innovación pronto se extendió más allá del Pacífico. Escuadrones PT operando en el Mediterráneo solicitaron la misma arma a principios de 1944, donde buques alemanes e italianos de calado poco profundo planteaban el mismo desafío que las barcazas japonesas. Los escuadrones 22 y 29 recibieron cañones M9 en marzo de 1944 y rápidamente los pusieron en uso a lo largo de la costa italiana. Una batalla frente a Anzio demostró el poder del cañón. En abril de 1944, la PT-208 enfrentó 4 lanchas de desembarco alemanas, intentando evacuar tropas de la cabeza de playa. Durante una lucha de 15 minutos, el cañón M9 de la lancha destruyó 2 buques y dañó fuertemente un tercero, disparando solo 120 proyectiles. El arma, que comenzó como una improvisación desesperada en una lancha PT de madera en Guadalcanal, había evolucionado en uno de los cañones navales de corto alcance más efectivos de la guerra. Cuando fuerzas estadounidenses regresaron a Filipinas en octubre de 1944, lanchas PT estaban de vuelta en las mismas aguas donde su guerra había comenzado casi 3 años antes. Escuadrones operaron a través del Golfo de Leyte, apoyando la invasión. Fuerzas japonesas usaron cada buque que pudieron encontrar, barcazas, botes de pesca y pequeños cargueros, para mover refuerzos. Lanchas PT armadas con cañones de 37 milímetros cazaron este tráfico implacablemente. Para noviembre de 1944, 36 lanchas PT habían enfrentado 87 buques japoneses, 63 destruidos, 19 dañados y solo 5 escapando. Pérdidas estadounidenses fueron mínimas. 2 lanchas dañadas por artillería costera y ninguna perdida en combate de superficie. Para finales de 1944, lanchas PT habían evolucionado en cañoneras fuertemente armadas. Su carga estándar incluía un cañón M9 de 37 milímetros delantero y un cañón Bofors de 40 milímetros trasero, múltiples ametralladoras calibre 50 y lanzacohetes. Lo que había comenzado 2 años antes con un arma de avión salvada montada en una sola lancha, había transformado la fuerza entera. Entre 1943 y 1945, Colt's Patent Firearms Manufacturing Company produjo más de 1,500 cañones M9. Muchos fueron a lanchas PT, mientras otros equiparon lanchas de desembarco y buques de patrulla costera. Para principios de 1945, el tráfico de barcazas japonesas en Filipinas había casi desaparecido. Lanchas PT destruían los buques más rápido de lo que podían ser reemplazados. Fuerzas japonesas cada vez más dependían de submarinos o aviones para misiones de suministro, métodos que eran más lentos y mucho menos eficientes. La operación PT mayor final vino durante la invasión de la bahía de Brunei, en junio de 1945. La resistencia japonesa ya estaba debilitándose. 2 meses después, el 15 de agosto, Japón se rindió. Durante la guerra, 531 lanchas PT sirvieron. 99 fueron perdidas a combate, accidentes o clima. Casi cada lancha sobreviviente portaba un cañón de 37 milímetros. Análisis de posguerra por el Buró de Barcos reveló cuán decisiva había sido el arma. Antes de la introducción del cañón, lanchas PT promediaban solo 0,3 buques enemigos destruidos por patrulla. Después, el promedio subió a 1,8 buques, 6 veces más efectivo. Bajas también cayeron. Pérdidas de tripulación en la temprana campaña de las Islas Salomón
promediaban más de 4 marineros por semana, pero después de que los cañones aparecieron, ese número cayó aproximadamente 60%. En total, lanchas PT equipadas con cañones de 37 milímetros destruyeron más de 800 buques japoneses, mayormente barcazas Daihatsu, capaces de transportar 60 soldados u 8 toneladas de suministros. Eso significaba decenas de miles de soldados y miles de toneladas de equipo nunca alcanzaron el campo de batalla. Comandantes japoneses después confirmaron el impacto. Registros de fuerzas navales en Filipinas mostraron que entre noviembre de 1944 y enero de 1945, más del 70% de convoyes de barcazas fueron perdidos a ataques de lanchas PT. La innovación también se extendió más allá de lanchas PT. Lanchas de desembarco y buques de apoyo comenzaron a montar el mismo cañón para operaciones costeras. Lo que comenzó como una improvisación desesperada en el campo Henderson se convirtió en armamento estándar a través de docenas de clases de embarcaciones pequeñas. Los hombres detrás de la idea raramente recibieron reconocimiento. El teniente Robert Lynch comandó la PT-48 a través de 47 patrullas y ganó la Cruz de la Marina antes de regresar a vida civil en Filadelfia. El sargento técnico James Coogan entrenó más de 200 artilleros para mantener las armas, manteniendo registros detallados de mantenimiento ahora preservados en los archivos nacionales. El contramaestre maquinista jefe Donald Frey diseñó el primer montaje de pedestal en un taller improvisado en el campo Henderson, aunque recibió poco reconocimiento por la innovación. Y el artillero Harold Mitchell disparó el primer disparo de cañón de 37 milímetros desde una lancha PT en combate el 21 de octubre de 1942. Sobrevivió docenas de patrullas y luego entrenó otras tripulaciones para usar las armas salvadas efectivamente. Un solo cañón arrancado de los restos de un caza estrellado había reformado cómo las lanchas P lucharon la guerra, convirtiendo pequeñas lanchas torpederas de madera en algunos de los cazadores nocturnos más letales del Pacífico. El cañón M9 de producción final salió de la fábrica de Colt's Patent Firearms Manufacturing Company el 10 de agosto de 1945, solo 5 días antes de que Japón se rindiera. El arma nunca vio combate. Fue asignada a la PET-809 operando cerca de Samar, pero la lancha fue descomisionada en octubre. El cañón fue colocado en almacenamiento en la bahía de Subic, y su disposición final permanece desconocida. La transformación entera desde la primera instalación improvisada en octubre de 1942 hasta instalación de fábrica en lanchas nuevas para enero de 1944, tomó aproximadamente 18 meses. Por estándares burocráticos, eso fue notablemente rápido. Por estándares de combate, fue dolorosamente lento. Tripulaciones de lanchas PT necesitaban el arma inmediatamente, así que la construyeron ellos mismos. El comandante Alan Calvert tomó un riesgo serio cuando autorizó la primera instalación. Si el montaje hubiera fallado y herido a la tripulación, podría haber enfrentado consejo de guerra. Pero los torpedos no podían golpear barcazas japonesas poco profundas, y sus lanchas necesitaban una solución. El riesgo valió la pena. Cuando los resultados alcanzaron el Buró de Ordenanza, la Armada tomó una decisión inusual. En lugar de rechazar la modificación como no autorizada, los oficiales estudiaron los datos. 14 barcazas destruidas en 8 patrullas. Ninguna lancha PT perdida. La evidencia era innegable, y la producción comenzó. Para el final de la guerra, lanchas PT armadas con cañones de 37 milímetros habían destruido más de 800 buques japoneses, mayormente barcazas Daihatsu, transportando tropas y suministros. Decenas de miles de soldados y miles de toneladas de equipo nunca alcanzaron el campo de batalla por esas pequeñas lanchas de madera, operando en la oscuridad. La innovación también se extendió más allá de lanchas PT. Lanchas de desembarco y buques de patrulla costera
comenzaron a montar la misma arma para misiones de apoyo de fuego. Lo que comenzó como una improvisación desesperada, eventualmente se convirtió en armamento estándar, a través de docenas de pequeñas embarcaciones navales. Su solución fue simple: identificar el problema, usar lo que estaba disponible y hacerlo funcionar. Un cañón arrancado de los restos de un caza estrellado transformó frágiles lanchas torpederas de madera en algunos de los cazadores nocturnos más letales de la Guerra del Pacífico. Si llegaste hasta aquí, nos gustaría saber algo. ¿Desde dónde estás viendo este documental? ¿Conociste esta historia antes? ¿Alguien en tu familia sirvió durante la Segunda Guerra Mundial o sabía de estas operaciones? Nos encantaría conocer tu conexión con esta historia. Déjanos tu comentario.